Buenas noches. Okay. Buenas noches, queridos hermanos. El Señor Jesús les bendiga. No hay culto grande ni pequeño, ¿verdad? Sino porque todo lo que hacemos es para nuestro Dios, ¿verdad? No importa cuántas personas hayan, como ya dijo nuestro hermano César, ¿verdad? Ya no lo repito. Entonces, esta noche vamos a ir a la palabra de Dios. Y la vez pasada estuvimos hablando, como quien dice, conociendo un poco más sobre el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer esta noche es tratar de rastrearlo y vamos a ver qué es lo que hizo este hombre y vamos a rastrearlo hasta el día que él murió. Claro, no lo vamos a hacer hoy, ¿verdad? Sino que vamos a ir rastreándolo, vamos a hacerlo más o menos en unos 10 prédicas, vamos a decir, ¿verdad? Desde que comenzó hasta su muerte. Entonces vamos a tratar de seguirle el paso. Así de que vamos a acompañar al apóstol Pablo en el primer viaje que él hizo como misionero, o sea, en sus principios, pero en los principios ya convertido a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ya sabemos que este apóstol escribió 13 epístolas o 13 cartas, ¿verdad? Así de que él es el mayor escritor del Nuevo Testamento. La vez pasada estuvimos describiendo un poco de él, cómo era, ¿verdad? Quién era antes de ser cristiano y luego después qué hizo, ¿verdad? Entonces, quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en el libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a leer el verso 13. Hechos, capítulo 13, y vámonos a leer el verso 13. Amén. Ok, dice Hechos 13, verso 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Vea ustedes, Pablo y Bernabé llegan a Antioquía un día de reposo, entran y se sientan para hablar. Va. Entonces leamos el verso 15 y 16. Dice 15: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: vamos a dejarlo hasta ahí, puede tomar asiento. Si usted quiere leer todo el capítulo, puede leerlo, digamos, en su casa, pero vamos a centrarnos, digamos, en otra cosa. Ahí en ese discurso que dio Pablo, Pablo expuso nuevamente lo que fue los profetas, la ley, y contó ahí un poco sobre la conversión de él. Ahora bien, quiero centrarme en mostrarle que dice de que Pablo llegó a Antioquía. Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía y el apóstol Pedro se separó y volvió para Jerusalén. Entonces, Antioquía, quiero explicarles, Antioquía era un principal centro militar del sur de Galacia. Esta Antioquía es muy importante, muy bello, por cierto, que muchos escritores le llaman, le decían antes, lo que es la reina del oriente, ¿verdad? Y esta ciudad de Antioquía era una mezcla, como quien dice, de lo mejor y lo peor. ¿Cómo así entre lo mejor y lo peor? Bueno, era una ciudad muy desarrollada, lo mejor porque tenían avances de medicina, mucho dinero, mucha comida, avance científico. ¿Y por qué lo peor? Todos sabemos que cuando en una ciudad, en un país, hay mucho dinero, mucha comida, mucha abundancia, siempre existe
mucha perdición, droga, alcohol. Es exactamente lo que estamos viviendo, ¿verdad? Así de que juzgue usted exactamente dónde vivimos, así de que hay mucho dinero aquí en este país, avances médicos, hay mucha comida, pero también hay demasiada perdición, ¿verdad? Entonces, pero en Antioquía estaba el templo a dos dioses, dioses con D minúscula, para Apolo, y estaban ahí los montes de Dafne. Otro día vamos a explicar quién es Apolo y los montes de Dafne. Quiero explicarles de que para estos dioses, Apolo y Dafne, demandaban lo que era muchos cultos, ritos y ceremonias, de las cuales estaba incluida mucha prostitución y orgías. Como que dice, había mucha inmoralidad sexual, para que usted juzgue de que no es desde ahorita de que viene la inmoralidad sexual, la degradación del ser humano, sino desde hace mucho antes. Entonces, a esta ciudad que les estoy explicando, Antioquía, llegó el apóstol Pablo y llegó a esta ciudad para predicar a los judíos y a los gentiles. Gentiles, todos sabemos que es la persona que no nació en el pueblo de Israel, pero viene del término hebreo que se llama goín, que significa fuera de pacto. Los que no están en Cristo, esos son gentiles. A eso se les llama goín, es fuera de pacto. Desde el momento que usted acepta a Cristo, usted está dentro del pacto y estas leyes son para ustedes. Y los que están afuera no tienen leyes, no tienen nada. Entonces, en Antioquía, en esta ciudad, se fortaleció tanto en el cristianismo que de ahí salieron los primeros misioneros para diferentes lugares. Y es ahí donde por primera vez se les llama cristianos a los seguidores de Cristo. ¿Y cómo se llamaban los cristianos antes de llamárseles cristianos? Los del camino, ¿verdad? Así se les llamaba. Antes de llamarse cristianos, se les llamaba los del camino. Eso dice Hechos 9:2, que Pablo pidió cartas, vimos anteriormente, para perseguir a estas personas que eran los del camino, que hoy conocemos bien ese término cristianos, ¿verdad? Y también se les decía los del camino, porque Jesús decía, y dijo en Juan 14:6, decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces se les llamaba los del camino. Y hoy, cristianos, ¿verdad? Un término que hoy nosotros conocemos muy bien, que es un seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Y si usted es un seguidor de Cristo, imitador de Cristo, tiene que reflejar en usted, en su vida personal, ¿verdad? ¿A quién es el que sigue? Porque no hay cristiano a medias, o que dicen algunos, es que este hermano tiene un pie adentro y el otro afuera. No es cristiano. El cristiano es, no de que es más o menos ni un 90, no. Es cristiano, ¿verdad? Ahora bien, en esta ciudad, Antioquía, surge un problema, una controversia entre los discípulos. Como quien dice lo que sucede en toda buena familia, en todos los trabajos, en toda iglesia, siempre hay problemas. Entonces, surge un problema entre los discípulos. Resulta que en Antioquía estaban judíos que aceptaron al Mesías y judíos que no aceptaron al Mesías. Habían de los dos. Entonces, los judíos, cuando iban a evangelizar, entonces ellos primero obligaban a los gentiles que primero se convirtieran al judaísmo. Y el judaísmo no es lo mismo que ser un seguidor de Cristo, ¿verdad? Entonces, si un gentil se convertía al judaísmo, tenía que hacer todo lo que era ritos, ceremonias, tradiciones,
y tú no podías convertirte al judaísmo sin ser circuncidado, ¿verdad? Entonces, aquí comienza el problema de la llamada circuncisión, ¿verdad? Entonces, es por eso de que Pablo dedica especialmente una de sus cartas llamada Gálatas, escrita especialmente para tratar este problema de los judaizantes. De eso trata todo el libro de Gálatas, ¿verdad? Pero hoy en día no han desaparecido, porque hay personas de que primero intentan llevarte a la religión que antes presentarte a Cristo de primero, ¿verdad? Hay muchas personas, pastores que son estudiados, certificados, y bueno, hay algunos que le dan placa, ¿verdad? Entonces, hay pastores, personas que defienden más una placa o defienden más una religión o una denominación que antes llevarte a Cristo, ¿verdad? Antes de llevarte al Evangelio. Eso mismo era el problema con los judaizantes. Primero te llevaban a los ritos, las ceremonias, las tradiciones de ellos, y de último, bueno, no aceptaban al Mesías ellos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es de que este apóstol, Pablo, tenía tanta autoridad para tratar este asunto, ¿verdad?, de la circuncisión? Porque Pablo pensaba así, él era un religioso, no era cristiano, no era seguidor de Cristo. Acuérdese usted que él era religioso y que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Porque era religioso. Él pensaba así, que si el judaísmo no acababa con el cristianismo, entonces viceversa, el cristianismo iba a acabar con los judíos, ¿verdad? Es por eso de que él quería destruirlos y él se aferraba tanto a su religión que mataba a los cristianos, ¿verdad? Pero aparece nuestro Señor Jesús y lo cambia. Ahora, cuando Cristo cambia a Pablo, ahora Pablo defiende más a Cristo y él comprende exactamente lo que él hacía antes, así de que ahora él da su vida por Cristo y primero lleva a las personas a Cristo y luego dentro de Cristo hay cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, los judaizantes querían que los gentiles se circuncidaran primero y que se siguieran sus ritos, sus ceremonias, sus tradiciones, ¿verdad? Y ellos decían, nadie se salva sin antes ser circuncidado. Eso es lo que te predicaban los judaizantes. Ahora vámonos al libro de Hechos, capítulo 15, verso 1, y veamos lo que estoy diciendo, comprobemos lo que estoy diciendo. Hechos, capítulo 15, y vamos a leer el verso 1. Hechos, capítulo 15, verso 1. Dice Hechos 15, 1, dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se da cuenta usted de que los judaizantes primero te llevaban a la tradición, a su religión, pero no te predicaban a Cristo? Entonces, aquí es donde aparece como quien dice el equilibrio, ¿verdad? Porque hay personas de que se aferran más a normas y tradiciones y desplazan lo que es a Cristo, ¿verdad? Otros te dicen, no, todo es por gracia y dentro de la gracia hay cosas que tienes que hacer. No es de que solo vas a creer, porque tienes que hacer otras cosas dentro de la gracia, ¿verdad? Entonces, Pablo dedica una de esas cartas, que es Gálatas, y él te va a explicar y te da mucha cátedra. Por eso es de que muchos malinterpretan el libro de Gálatas, ¿verdad? Entonces, quien te salva es la gracia de Cristo. Pero dentro de la gracia tú tienes que tener obediencia, ¿verdad? Entonces, este problema llegó también a la iglesia de Galacia, donde ya les dije de que escribe ahí específicamente la carta de Gálatas para tratar el problema de la circuncisión. Porque hay personas que no entienden el libro de Gálatas y pues, porque Gálatas dice ahí que somos salvos por gracia,
Entonces personas dicen, bueno, si somos salvos por gracia, ya nos sirve todo el Antiguo Testamento, pero debemos de leer coherentemente las cartas de Pablo y tratar de comprender la verdad. Por esa razón se escribe el libro de Gálatas para tratar el problema de la circuncisión. Entonces, retornamos al problema que sucedió con Pablo y Pedro entre los apóstoles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo habrá sido la discusión entre Pablo y Pedro, verdad? Ahí cuando usted llegue al cielo, puede preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido? Porque, acuérdese usted, el carácter de Pedro, hablamos anteriormente, de que a Pedro, incluso le decían el hijo del trueno. Imagínese usted por qué motivo le decían así, por su carácter, ¿verdad? Que le decían algo y él se encendía. Sí, ¿verdad? A ver cuántos hermanos hay aquí, hijos del trueno, dice. Ajá, solo les dicen algo y se enciende, ¿verdad? Ahora, y acuérdese usted, el carácter de Pedro, y Pablo era, como quien dice, un osado, vamos a decir, atrevido, que era muy culto en su lenguaje, y él podía discutir incluso con los del Sanedrín, con el emperador, con cualquiera podía discutir Pablo. Entonces imagínense ustedes esa conversación entre esos dos discípulos, ¿cómo habrá sido, verdad? Entonces, Pedro, el apóstol Pedro, él ya estaba, ahí en Antioquía, él ya estaba aceptando a los gentiles. Y los judíos seleccionaban muy bien a su prójimo. Usted puede leer ahí de que ellos seleccionaban muy bien a sus amigos y a su prójimo. Por eso vino Jesús y les explica con parábolas algunas palabras del prójimo, ¿no? ¿Verdad? Además, a los gentiles, los judíos les llamaban inmundos. Así nos conocían antes, ellos así, ¿verdad? Pero cuando se decía inmundos, era como un término descriptivo entre ellos, ¿verdad? Es como tratarlo mal a una persona, de que, bueno, no sé qué palabra sería como ofensiva para ustedes, ¿verdad? Pero era un término muy ofensivo y descriptivo para ellos que les dijeran inmundos, ¿verdad? Así de que, por ejemplo, yo les voy a leer Efesios 2:12, que dice, por tanto, acordaos que entre otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza de Dios y en el mundo. Ya les dije de que gentil es fuera de pacto. Por eso el que está fuera del pacto dice que está fuera de Dios, alejado de Dios. No hay nada para él, no hay leyes, no hay nada. Entonces gentil significa, del término hebreo, goín, fuera de pacto. Ahora bien, yo sé de que todos aquí hemos leído más de alguna vez la visión de Pedro, cuando apareció un lienzo con varios animales, ¿verdad? Así de que yo se lo voy a leer, pero si usted quiere leerlo conmigo, está en Hechos 10, y vamos a leer el verso 13, para no hacerlo tan largo. Hechos, capítulo 10, verso 13. Dice, Hechos 10:13, dice, hablando de Pedro, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, ponga mucha atención, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pedro estaba mirando en la visión todos los animales de que él no comía, ¿verdad? Luego sigue diciendo, el verso 15, dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, el verso 27, le damos el verso 27. Pedro se estaba alistando para ir donde Cornelio, pero
mientras estaba en eso, él tiene esta visión, y es el verso 27. Y hablando con él, o sea, Pedro con Cornelio dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero o judío, o sea, alguien que no es del pueblo de Israel. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Verso 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vea usted, yo sé de que muchas veces ustedes han leído este verso bíblico. Yo he preguntado a muchas personas y les he preguntado, cuando Jesús murió, ¿qué es lo que purificó en la cruz? ¿Personas o animales? O las dos cosas. Uno me dicen personas, otro me dicen que purificó animales y otro me dicen que purificó las dos cosas. Pero si usted hace una comparación exegética en el verso 15, que Pedro le llamaba inmundo a los gentiles, y luego hace una comparación del verso 28, él dice de que qué tan abominable es para un judío juntarse con una persona que él llama abominable, inmundo. Si alguna persona piensa de que Jesús limpió animales en la cruz, entonces los gentiles seguimos siendo inmundos. Si Jesús limpió personas en la cruz, los animales siguen siendo inmundos. Y si Jesús limpió personas y animales en la cruz, entonces por lo mínimo tiene que haber un texto bíblico que demuestre de que algún apóstolo en la Biblia comió a un animal inmundo que no existe. Entonces, les voy a resumir como quien dice todo eso, ¿verdad? Ahora, para el que está pensando lo que yo les acabo de explicar, no pueden usar el libro de Colosenses y no pueden usar el libro de Mateo, ya que está hablando de otra cosa. En Mateo, cuando dice Jesús, lo que entra por la boca no es lo que te contamina, y el libro de Colosenses, nadie te juzgue en comida y bebida. Él no está hablando ahí de eso. Entonces, en resumen, la visión de Pedro, Dios le dice, no tienes que hacer acepción de personas. Ese es el resumen de la visión. Léalo usted cuantas veces quiera y haga la comparación que yo le estoy diciendo. No puedes hacer acepción de persona. Eso es el contexto de la visión que le está mostrando Dios. Ve ahí, haga ahí la comparación en el verso 28, ¿verdad? Entonces, vea usted, cuando llegan los judaizantes a Antioquía, Pedro está sentado con los gentiles. Pero cuando llegan los judaizantes, como que dice, sus paisanos, sus mismos judíos, él dice, ahí vienen mis compañeros, ¿verdad? No sé cómo habrá dicho. Pero cuando llegaron, entonces él se apartó de los gentiles y se fue a sentar con los judaizantes, ¿verdad? Entonces, allí entra en acción el apóstol Pablo y dice, Gálatas 2:11. Lea usted conmigo para poder entender. Gálatas, capítulo 2, verso 11. Estamos tratando de seguirle el paso al apóstol Pablo y vamos a ver cada uno de los viajes misioneros que él hizo hasta poder llegar a su muerte, ¿verdad? Y vamos a tratar también de comprender cada una de las cartas que él escribió. Yo sé que es mucho trabajo, pero lo podemos hacer. Entonces vamos a tratar de darle una secuencia. Gálatas, capítulo 2, verso 11. Cuando Pedro se separa de los gentiles y se va a sentar con los judíos, dice Pablo, Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron,
se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judaizantes. Verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Verso 14, pero cuando vi que no andaba, escucha bien, rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije, Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús Cristo, nosotros también hemos creído que Jesús Cristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Todos los hombres son justificados por Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Nadie se salva por ley, ¿verdad? Ahora, ¿cómo les digo? ¿Cómo habrá sido esta discusión? Escuche bien usted lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Pedro. Un atrevido para hablar, muy culto en su lenguaje, y el hombre allá, Pedro, del otro lado, con su carácter. Ahora bien, déjeme decirle de que Pedro no entendía la gracia, no pudo entender lo que el apóstol Pablo entendió, ¿verdad? Ahora, Pedro tuvo más privilegios, vamos a decir privilegios, porque caminó con Jesús, miró los milagros de Jesús, miró la cruz, ¿verdad? Y el apóstol Pablo no. Entonces, ahora bien, este problemita de esta discusión de los discípulos entre Pedro y Pablo no quedó hasta ahí nomás, no quedó ahí nomás, sino de que se fue un poco más allá. Así de que esto llevó a formar lo que se llama el primer concilio o asamblea de Jerusalén. ¿Por qué se llevó por ahí? Porque ahí comenzó el problema. Y también decía de que la palabra debía empezarse a predicar, ¿verdad? Por Jerusalén, ¿verdad? Entonces, el punto a discutir era la circuncisión. Este problemita que empezó ahí, ¿verdad? Ese era el problema, la circuncisión. Y para poder llegar a una conciliación, o sea, se hizo este concilio para poder llegar a una conciliación o un entendimiento entre ellos, ¿verdad? Porque déjeme decirle, está bien en todas las iglesias, ya saben de que hay problemas, ¿verdad? Pero está bien dentro de las iglesias, hermanos, no entender una cosa, está bien no entender, ¿verdad? La situación es como quien dice, aferrarse uno, o no sé, cuál sería, como quien dice, como ser terco, vamos a decir, disculpen la palabra, y no discutir con los otros, sino llegar a un entendimiento de que todos podamos comprender y de que así es, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿quiénes fueron para el concilio de Jerusalén? Pablo y Bernabé como representantes legales a tratar el problema de la circuncisión en el concilio de Jerusalén. Hechos 21, 17. Veamos qué van a decir en el concilio de Jerusalén. Hechos 21, verso 17. Los representantes legales de Antioquía para el concilio de Jerusalén fue Pablo y Bernabé como representantes legales o delegados. Hechos 21, 17 dice: cuando llegamos, o sea, Pablo y Bernabé, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban ahí reunidos todos los ancianos. Vea usted, el acuerdo, usted puede leer todo el capítulo, no se lo puede leer ahorita. El acuerdo que se llegó en el concilio de Jerusalén es el siguiente, verso 25, ahí donde estamos.
el problema que iban a tratar era de la circuncisión. Dice el verso 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de sacrificio de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto mismo también está en Hechos 15, 29. Esos 4 mandamientos se les da a los gentiles, pero están tratando el problema de la circuncisión. Entonces, lo que no se entendía, lo que los judaizantes no entendían, era de que habían ritos y ceremonias que llegaban hasta Cristo, ¿verdad? Y hasta Cristo ahí moría, como que dice, ¿verdad? Los judíos no podían entender eso, ¿verdad? Así de que ya no era necesaria la circuncisión ni algunos ritos. Aquí, esos 4 mandamientos que se les da a los gentiles, no están en juego los 10 mandamientos, sino porque están tratando ahí el problema de la circuncisión. Porque dice que los 10 mandamientos son eternos. Salmo 111, versos 7 y 8, dice que son eternos. El tema a tratar aquí es el problema de la circuncisión, ¿verdad? Para un judío aferrado a la ley, así como el apóstol Pablo, era muy difícil poder comprender esto. Y el apóstol Pablo lo entendió hasta que Cristo glorificado se le apareció, ¿verdad? Entonces, el mayor problema de ellos era que daban mayor importancia a un rito que a una relación con Cristo Jesús, ¿verdad? Y esto hoy en día continúa. Le dan más importancia a un rito, a una ceremonia, ¿verdad? Porque hay personas de que antes de predicarte a Cristo te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que vestirte así, tienes que vestirte así. Pero primero tienes que llevarlos a Cristo, y dentro de Cristo hay cosas que se tienen que hacer. Una persona de afuera, no a principio de primera, lo vas a poder, como quien dice, hacer cambiar con algunas normas, porque él no quiere escuchar eso, ¿verdad? Él quiere escuchar de Cristo. Ya dentro de Cristo, él ya sabe que hay cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, mi relación con Dios me lleva a ser obediente, natural, ¿verdad? Y eso es el fruto de la fe. Yo no estoy unido a Dios por un rito, sino por una relación, ¿verdad? Por la fe, ¿verdad? Así que Dios se hizo hombre, Jesús, con una mano, por ser hombre, toma a la humanidad, y con la otra es la parte divina, Dios. Entonces, Él es el puente. Con una mano toma la humanidad y la otra parte, divino. Él es el puente, Él es la escalera que miraba a... ¿Quién es el que miraba la escalera? Jacob, que ángeles subían, ángeles bajaban. No hay ningún otro puente, no hay otra escalera. No, Él es el camino, Él es todo, ¿verdad? Así de que no hay ningún otro intercesor. No está la Virgen María, no está ningún santo, no hay que muchos le rezan al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, le rezan al ángel de la guarda, al ángel Miguel. No hay otro puente, no hay otra escalera, no hay otro camino, sino Cristo. Dios se hizo hombre y se llama Jesús. Así que Dios les bendiga, y voy a dejar a nuestro hermano Juan con ustedes.